Ahora sí, sí. Ya. Bueno, te decía que está ahí muy interesante el tema porque van a encontrarse con datos y van a tener que interpretar esos datos. Y ese escenario es básicamente, sí, la pandemia ha afectado los precios y en un sentido, eh, y ahí hay varios subescenarios. Podría haber afectado los precios de manera positiva al alza, que significa una cosa, podría haber afectado a la baja, que significa otra cosa, y podría haber afectado diferente a cada una de estas tres frutas, que Claro. también significa otra cosa. Entonces, ese es un primer escenario. Y dos, que la pandemia no ha afectado los precios de la fruta. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, lo realmente importante es que ustedes sean capaces de interpretar esos tres escenarios. Entonces, el modelo teórico, que es casi una hipótesis, que en la práctica es una hipótesis, es casi que antes de que empiecen en los análisis, indicar cuál era la hipótesis preliminar, digamos, qué es lo que se esperaba y por qué, y tomar algún modelo que explique probablemente a partir de una función de producción eh, cuáles son los factores que definen los precios. Dentro de esos factores, alguno es el empleo, me imagino, que por ahí va la hipótesis, analizar qué ha ocurrido con el empleo, ¿no? Dicho de otra manera, el trabajo también puede tener que ver con analizar lo que ha ocurrido en esos tres mercados, en esas tres frutas, y cómo lo que ha ocurrido ha afectado o no los precios. Que al final la investigación de ustedes va a ir a abordar todas esas preguntas, o todos esos casos específicos, ¿no? Sí, de hecho Ahora, yo estaba pensando si acaso nuestra investigación es más como de ámbito cualitativo, porque yo siento que no estamos como identificando variables como para hacer una regresión y ver, no sé, si aumenta esta, cuánto va a disminuir esta o así. Entonces, como que no sé si estamos bien enfocados o si o cómo, cuál es nuestro paso a seguir. Por ejemplo, usted dijo algo de un modelo que teníamos, pero no sé si, ¿a qué se refiere con un modelo? ¿Tenemos que crear un modelo nosotros o...? es que, bueno, precisamente es lo que tú abordas. Si una investigación es cuanti, en general uno, cuando habla del marco teórico, especifica cuál es el modelo que está utilizando. Un modelo puede ser algo tan simple como una ecuación de dos variables, donde una variable sea los precios y otra sea el- el- la cantidad de trabajo, por ejemplo, por poner algo. Entonces, ¿por qué hago esta observación? Porque cuando ustedes crean instrumentos, por ejemplo, una encuesta, van a tratar de evaluar ambas variables, cómo han cambiado, o van a tratar de contrastar dos variables. La evolución de los precios, que lo pueden tener por ODEPA, versus el empleo, que lo pueden observar a través de eh, una encuesta o si tienen alguna fuente secundaria, directamente de esa fuente secundaria. Pero en este caso ¿No? tendríamos que investigar solamente el empleo de esta área, del área de agricultura o en general. No solo los tres mercados que ustedes definieron, po, Ah, claro. que no otros. Sí, por eso el foco de ahí está bien definido. Si así lo hicieran, si hicieran ese procedimiento que acabo de describir, estarían en un enfoque cuanti, clásico. Claro. Y tendrían que especificar, por lo tanto, si ha cambiado si ha cambiado el empleo y si ese empleo ha generado cambio de precio. Entonces, ahora, ¿qué significa desde el punto de vista metodológico lo que estamos diciendo? Que si ustedes se decantan por esa estrategia metodológica y después observan de que no hay, de que hubo cambio en el precio, pero no hubo cambio en la cantidad de empleo, porque hay otra variable que no estaban considerando y que por lo tanto un resultado es que su modelo no era el mejor para proyectar este cambio. Y tendrían que decir, ah, bueno, entonces habría que agregar esto. Esa podría ser una conclusión. Deberíamos agregar tal variable, deberíamos considerar esta otra variable, que fue la que en realidad está generando los cambios o no está generando los cambios. ¿Ya? Ese es
es un procedimiento metodológico, es decir, repito, identificar un modelo, este modelo predice ciertas cosas, por ejemplo, predice que los precios van a subir o van a bajar o se van a quedar ahí, después tomar los datos de ambas variables, observar los resultados y ver si el modelo que ustedes están utilizando como predictor respondió a la realidad o no. Si no respondió a la realidad, es porque le faltaron variables, porque no era el modelo válido, etc. Y ahí ustedes deberían decir, en realidad los datos muestran tal cosa, por lo tanto podría ser de que tal y tal variable esté afectando el resultado de los precios, y por tanto habría que reformular el modelo y agregar tal y tal variable. Eso podría ser una investigación clásica. ¿Bien? Quanti. Si van a analizar, o sea, si van a ir por un enfoque quali, en realidad ahí no necesitan cuantificar las variables. Quizá la investigación puede ser tan simple como identificar variables que pueden afectar los precios. ¿Cuál es la hipótesis que tienen? ¿Que los precios van a aumentar, quieren bajar? Quieren aumentar, ¿no? Claro, esa Sí, es la hipótesis. Como todo ha aumentado, todos los precios han aumentado con la pandemia, por las inyecciones de dinero y todo. Esa no es nuestra hipótesis, que los precios van a aumentar. Claro, como por efecto, pero un efecto más macro, un efecto de los retiros y de los bonos, Claro, en el fondo la presión inflacionaria, ¿no? pero sí, pero hemos visto con los datos que recaudamos que no ha sido tan así, pues. O sea, los precios han seguido como su patrón estacionario. Y yo creo que, sí, yo creo que usted, se han aumentado dale, respecto a los días anteriores, pero siguiendo las mismas tendencias. ya. Entonces, puede ser porque la vida se hace más cara año a año, más Sí, que claro. por Puede otra ser, cosa. puede ser. Ahora, yo creo que en el caso de los mercados donde está la producción y el consumo local, digamos, por ejemplo, el precio de la fruta, hay que evaluar, evidentemente, una variable clave es la producción en toneladas, que ese dato también creo que lo tiene ODEPA. Precio y producción, esas son las primeras variables. Y, y después, si es que, bueno, la producción va a ser clave. Si la producción ha caído, es porque probablemente ahí la hipótesis puede ser de que claro, porque por las restricciones, por los confinamientos, etcétera. Pero si la producción no ha caído, significa que en el fondo que es inelástica respecto a las condiciones de empleo, quizás. Y eso significa a la vez de que esa industria en particular no sufre tanto por las restricciones de movilidad, sino que más bien por otro tipo de variables, qué sé yo, ¿cachai? Por ejemplo, la variable, evidentemente la variable climatológica o las variables del orden público, etcétera. Esas quizás sean otras variables. Entonces, tienen que analizar, yo creo, la producción, los precios, esas son dos variables, y según eso pueden no adoptar una. Miren, quizás me he hecho un poco para atrás. Ya les comenté respecto al enfoque de investigación cuantitativa clásica en economía, que es con un modelo teórico. Otro enfoque que yo creo que puede ser bien útil, y esto consérvenlo en general como herramienta de trabajo, más allá del curso, que son lo que se llaman las investigaciones exploratorias. Son las investigaciones en las cuales los investigadores no parten con un modelo, sino que parten de una exploración de muchos datos, y esos datos les permiten construir un modelo teórico. Entonces, en ese tipo de investigación, busquen ahí después de la conversación, investigación exploratoria, y les va a decir en el fondo lo mismo que le estoy diciendo yo, pero les va a dar más detalles para que manejen el concepto. Y la clave aquí es que ustedes recolectan datos que están relacionados, por supuesto, que tienen que ver con un fenómeno, analizan esos datos, los observan, y a partir de esos datos pueden obtener conclusiones, pueden ajustar o pueden elaborar modelos teóricos,
Y esos modelos teóricos después se pueden llevar a la práctica, se puede recopilar datos específicamente para evaluar o descartar alguna hipótesis. Pero en sí misma la investigación exploratoria termina cuando ustedes hacen esta exploración de los datos, obtienen una conclusión del fenómeno de estudio y eventualmente pueden proponer o elaborar un modelo teórico en función de los datos, de lo que están observando. Yo creo que este tipo de investigación es súper, yo creo que es muy precisa para lo que están analizando. ¿Ya? Se ocupa cuando no se tiene tanto información sobre el fenómeno en cuestión, porque cuando, por ejemplo, si el tema es estudiar, no sé, calidad de la educación, por poner un tema, hay cientos de trabajos antes que han estudiado ese tema y que ustedes pueden revisar la bibliografía y van a encontrar modelos, van a encontrar variables, todo. Pero cuando están analizando un tema nuevo en el mundo, ¿no? En general, ¿no? En el mundo disciplinario, en el mundo académico, en el mundo de la investigación, van a encontrar temas que están en la frontera tecnológica, como por ejemplo el impacto de la pandemia en los mercados de trabajo. Ponte tú. Hay hartas hipótesis, pero tampoco hay algo tan consolidado. Entonces, una investigación exploratoria parece ser algo bien pertinente en este caso, y podrían utilizarla, eso les permitiría buscar muchas variables, no tratar de buscar una correlación inmediata, sino hay que encontrar, ver las series, ver los datos, y a partir de esos datos, analizar, concluir y eventualmente proponer un modelo que pueda explicar lo que están, explicar la realidad, explicar lo que han visto. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. De hecho, esa era como la duda que tenía yo más o menos y sí, como que estoy un poco más aclarado. Igual siento que no va a ser una tarea tan fácil de búsqueda de información, yo creo, porque, por ejemplo, nos va a costar encontrar datos de empleo de estos sectores, yo creo, de estos sectores Claro, específicos. sí. Claro, yo creo que qué variables deberían buscar en el caso de esta investigación, más o menos en esta lógica. Obviamente precio, que está claro, y buscar los precios lo más exhaustivamente posible, es decir, pueden incluso buscar distintos, hay precios mayoristas, precios minoristas, precios de detalle, deberían tener alta información de precios en sus distintos niveles. Segundo, deberían tener información de producción. Y la producción, entendiendo que también es un fenómeno regional, de hecho, esta es una investigación de ciencia regional, entonces puede haber producción local y también puede que haya producción no local. Se puede ser, esas variables también deberían tenerlas. Tercero, deberían tener alguna información de empleo local, yo creo. Y quizás podrían correlacionar eso con, en el caso del empleo, con mirar las restricciones. Si la hipótesis es que las restricciones de movilidad, la cuarentena y todo eso restringieron la producción, correlacionarlo con los periodos en que se tomaron esas medidas. Creo que también pueden analizar o pueden recoger información de el empleo sectorial o las tasas de desempleo, o eventualmente si que hay alguna comuna más protagónica que otra, en la evolución del empleo comunal, si que ese dato está. Me parece que, no me acuerdo si la encuesta de empleo está desagregada por comuna, que esa información está en el INE, Sí, la la que encuesta de día desempleo. la vimos nosotros y parece que sí está por comuna. Creo, El creo que está por problema es comuna, que no está tan actualizada a la fecha de pandemia. claro. Llega hasta el 2020, parece, hasta inicio del 2020, parece. Sí, creo que sí. Entonces, ¿cómo lo haríamos, ahí, profesor? No importa que no esté tan actualizada. Tomen Podríamos. lo más actualizado que tengan y Sí. traten de, si no tienen la información que recoge el fenómeno pandemia vía INE, busquen otro instrumento, otra fuente de información alternativa, aunque no sea tan precisa. Ya.
¿no? Incluso puede ser bueno, por eso que ¿Algún lo ideal testimonio? es, sí, algún tipo de instrumento muy, ojalá lo más ordenado y ojalá lo más, que los testimonios muy, quizá puede ser una entrevista a un actor clave, Ya. más que un testimonio a cualquier persona, sino que alguien que pueda obtener ese dato, que pueda tener cierta información, por último, más específica de ese dato, que le- y que les pueda ayudar, en ese caso, con algún dato cuantitativo o Ah, ya. eventualmente con alguna tendencia. Pero traten de buscar eso. Eh, y bueno, otras variables que a ustedes les parezcan pertinentes que puedan explicar ese fenómeno, que es el de los precios. Quizá también pueden tomar ya que tú decías, Javier, de que no han cambiado tanto, quizá también podrían tomar alguna proxy de una variable ambiental, que fácilmente puede ser las precipitaciones, y, y, mm, y alguna variable de tipo social, ¿no? Del tipo que sabemos que los procesos sociales afectan negativamente a los precios cuando se generan inestabilidades, cuando se generan tomas, se generan problemas como los estallidos, por ejemplo. Que eso evidentemente rompe con toda una cadena de actividades y eso finalmente al final del día se expresa en restricción, en escasez y en precios más altos. Ahora, pueden tomar alguna variable de ese tipo, pero yo les diría que las primeras que les comenté, las que son más productivas, más económicamente, más económicas, digo, son las primeras. Y si pueden agregar estas otras, fantástico, así tienen un análisis más amplio, más riguroso quizás. Ya, profe, entiendo, entiendo. Sí, ahora como que me aclaró más la idea. Sí, yo creo que este enfoque es bien útil para ustedes. Les va a Oiga, profe, ayudar a, más dígame. adelante podríamos hacer otra tutoría o no. Todo Sí, depende sí, o de... sea, mira, sí que la semana que viene no tenemos clase, quizá yo podría dejarla solo para tutoría, Ah, ya, pues sí. dándole preferencia quizá a los compañeros que no la han tenido y Ya. nosotros quizá el viernes. Ahora, como les digo, si tienen, yo se los dije, se los vuelvo a repetir a todos, si tienen algún instrumento, tipo encuesta o cuestionario, o por último, alguna definición metodológica, por último, cópienme específicamente eso y les puedo responder por correo. Ya. Y claro, y si necesitan otra tutoría, podría ser la otra semana, tipo bien. El viernes es feriado, sí, no importa para usted. ¿Era gran feriado? ¿Qué celebramos? Aquí estoy viendo el calendario y el 16 sale marcado con rojo. Ah, pues el 16 es el receso. Sí, pues usted dijo que esa semana, ¿o no? Ah, no, la No, próxima. no, la que viene, Ah, la ya. semana del 9. No, no, el receso debe estar en receso. Ah, ya, ya. Receso, receso. Para mí, Bueno, por lo profe, menos. Sí. sí. Eh, por mi parte, encuentro que igual ya nos da como para ir mejor encaminado y en caso de algo igual le vamos a enviar algún correo, pues. Profe, Ya, pues, disculpe, sí. Dígame. José. con respecto a esas variables que usted nos mencionó, usted nos dice como que nosotros creemos una base con respecto a esa variable Claro, y busquen como esa que trabajemos con información, eso. organícenla y traten de, por último, en un Excel, que es lo más simple, de trabajarla, po. Buscar las tendencias, los típicos estadísticos con variables cuantitativas que uno utiliza son los más sencillos, pues la tasa de crecimiento, los promedios, y puede hacer algunos cruces de variables si arman la base. Eh, Tienen que buscar ahí el primer análisis siempre en ese análisis, cuando hablamos de análisis estadístico simple, el primer análisis más básico es el análisis univariado o estadística descriptiva. Por ejemplo, si quieren ver un cuadro resumen de cómo han evolucionado los precios y la producción en los últimos 10 años, para ver una tendencia. A eso me refiero con construir una base y con esa base de datos pueden hacer sus análisis.
piensen que tienen que analizar, que tienen que entender el fenómeno, entenderlo desde lo que dicen los datos, y tratar de buscar correlaciones o relaciones de variables, en el fondo, en esa data. ¿Ya? Mm. Y para eso, claro, tienen que construir por último, una planilla Excel que tenga la información. Ya, profe. Las variables que sean más quali, que no puedan ir a una base de datos, evidentemente no la pueden meter en una base, sino que tendrán que cruzarla, que dice que en el fondo, cuando uno habla de cruzar una variable, de cruzar la información, es que compara lo que dice una fuente de información cuantitativa con una cualitativa, y ahí hay que analizar si lo que dice una tiene que ver con lo otro, o si hay incoherencia, o si es un fenómeno que se puede explicar de esa manera, en función de ambos conjuntos de variables. Pero la información quali no pasa a una planilla. Tiene que permitir interpretar eventualmente los datos que uno observa, los datos cuantitativos que uno observa. Ok, profesor. Oiga, y nosotros podemos, por ejemplo, hacer, además de lo que nos va a decir como los datos cuanti, es que se me ocurrió como realizar un tipo encuesta donde quizá agregue, no sé, unas 5 o hasta 10 preguntas pueden ser. Y hacer esa encuesta a personas que participen en esta actividad. Y después esos datos compararlos con lo que nos dé la cuantitativa y ahí ver si, no sé, pues si la opinión de la gente que participa en ese mercado laboral es similar a la que nos arrojan los datos. Claro, se puede hacer, ¿Sí? es súper útil. Sí, de todas maneras, se puede hacer. Traten de armar un instrumento que puede ser cuanti, puede ser, o sea, puede ser cuanti. Hay encuestas que son cuestionarios que son completamente cuanti, de preguntas cerradas o alternativas, Sí, de alternativa. Tenía y pensado. otros que son más abiertos, que son más formato de entrevista. Se ocupa, pueden investigar de los dos instrumentos, pero como para darle el titular, la entrevista se ocupa cuando uno quiere capturar la información de un experto especialista en una temática, y esa información es más compleja de parametrizar. Entonces uno profundiza mucho con un entrevistado. Y eso en general es cuando un fenómeno complejo, cuando una persona muy autorizada respecto a una temática, o cuando están metiéndose en un tema que ustedes no conocen y que quiere que les introduzca el tema. Y la encuesta se utiliza en general cuando el fenómeno es un poco menos complejo, cuando las preguntas se pueden canalizar en formatos de cerrada o alternativa, y uno prioriza la cantidad de personas y la representatividad de esas personas en el instrumento. Esos son como los dos mundos. Existen figuras intermedias, pero si la van a utilizar como un instrumento de apoyo, evalúen, porque si se la van a aplicar a muchas personas sobre un tema más puntual, que pueden ser una entrevista, una encuesta más pequeña de 4 o 5 preguntas, que se responde rápido, o si quieren una opinión más informada sobre el fenómeno y tienen acceso a esa persona, por supuesto. O también Eso pueden le ser diría ambas, ¿o no, como, profesor? pueden ser ambas, pero es más pega. Sí. Y yo creo que la pega es importante dimensionar lo que les decía antes, dimensionar cuánto tiempo le van a dedicar para que salga algo bueno y no sea tan agotador también para ustedes. Ya, pero entonces ya entendí el enfoque. Yo les sugiero que apliquen solo un instrumento adicional al de las bases de datos, que yo creo que es su instrumento central, su enfoque central. Y con eso interpreten. La pega final de ustedes va a ser la interpretación de esos datos. ¿Ya? Y para eso tienen que saber construirlo, por supuesto, que es lo que estamos discutiendo ahora. Pero, pero claro, al final van a interpretar, y eso es lo que yo al menos quiero evaluar, y de hecho que me gustaría compartir con más gente el trabajo. Así que construyan el instrumento, después dimensionen cuántos tiempo requieren para aplicarlo, y después toman la decisión al final.
Ese es mi consejo. Ya, pues, profe, entonces yo creo que eso sería. Nos vamos a enfocar igual más en lo que usted dijo del tema de las variables y eso, porque también hemos aprendido que la mayoría de las investigaciones como que se enfocan en eso en realidad. Bueno, las que nos ha tocado, o por lo menos a mí, las que me ha tocado leer. Y eso, pues, profe, muchas gracias por la ayuda y la tutoría y ojalá que más adelante podamos hacer otra. Ya, pues, sí, Porque no hay problema. fue Me cuentan. Ahí muy nos enriquecedora. organizamos. Qué bueno, me alegro. Ya, pues que tengan buen viernes entonces y a ver si hacemos lasaña en la tarde. Sí, ojalá que sí. Hay que tener fe, pues, hay que tener fe nomás. Sí, Que esperar ese milagro. puede ser, Tuve sí. fe.